Hoy estaremos hablando bajo el tema el afán y la ansiedad. Quiero invitarte que busque tu Biblia. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a ver qué dice Jesús, qué dice la Biblia y sobre todo cuál fue el mensaje de Jesús acerca del afán y la ansiedad. Quiero que busque Mateo capítulo 6, el versículo 25. Leemos la palabra de Dios desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Amén. Estaremos leyendo esta palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, oiga lo que dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Señor. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero, verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Bendito el Señor. Verso 30, lea conmigo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Me llama la atención esa palabra, hombres de poca fe. El Señor les reprochó ahí. Verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Son una interrogante, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Qué bendición! Me encanta ese versículo 32. El versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tremendo versículo ese 33. Y el 34 y último dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es el afán? Porque fue Cristo el que habló del afán y la ansiedad. ¿Y qué es el afán? El afán es ese deseo intenso que mueve a una persona a hacer una cosa de manera extrema o exagerada. Eso es afanarse. Ese deseo, un deseo intenso que mueve a una persona, lo voy a repetir, que mueve a una persona a hacer una cosa de manera extrema o de manera exagerada. Amén. Eso es el afán. Realmente el apóstol Pablo nos habla acerca de este punto. Si tú buscas Romanos capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice de la manera siguiente. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no sea perezoso, sino sed ferviente en el espíritu, sirviéndole al Señor. Ferviente en espíritu,
sirviendo al Señor. El Señor quiere que tú le sirvas con fervor, ferviente en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Amén. Si lo quiere apuntar por ahí, apúntalo. Primera de Pedro 5, 7. Amén. El apóstol Pedro, amén, dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso entender eso, ¿verdad que sí? Amén, echando sobre Él todas vuestras ansiedades. Cuando tú como hombre y mujer de Dios, como discípulo del Señor, echa tus ansiedades sobre el Señor, aprende a echar tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Por más que te afane, por más que te llene de ansiedad, por más que quiera turbarte, nada va a suceder. Lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor. Amén. Y echar sobre el Señor todas tus ansiedades, porque el Señor tiene cuidado de ti. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice de la manera siguiente: por nada estéis afanoso. Amén. Dígale a su alma en esta noche: por nada esté afanosa, sino más bien que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y súplica, dando gracia a Dios por todo. ¡Qué bendición! Entonces, por nada estéis afanoso. Nada en el mundo ni en la vida merece mi ansiedad y mucho menos mi afán. Ahora bien, si por algo me voy a afanar, si por algo me voy a llenar de ese deseo ferviente y ardiente en mi corazón, será solamente para buscar la gloria de Dios en mi vida. ¡Qué bendición! Buscar la gloria de Dios en mi vida. Para eso sí debo de ser diligente, ferviente en el Espíritu. Romanos 12, verso 11. Ferviente en espíritu, sirviéndole a nuestro Dios con fervor. Sea bendito su nombre. Entonces, decía en principio que todos nos afanamos. Todos en un momento nos llenamos de ansiedad. Pero no podemos dejar que la ansiedad nos domine, ni irnos al extremo, ni cometer locura, ni desesperarnos. No te desespere, no te llenes de ansiedad, no te afane. Amén. Aprende a confiar en el Señor. Ahora bien, Jesús, en el Sermón del Monte, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el versículo 25, comienza diciendo: por tanto os digo, dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice el Señor: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso dice el Señor. ¿No es tu cuerpo más que el vestido? Y tu vida, la vida que Dios te dio, ¿no es más que el alimento? Yo te pregunto, ¿cuál es más importante? ¿La vida que Dios te dio o el alimento? ¿No es la vida más importante que el alimento? ¿Y no es tu cuerpo más importante que el vestido? Entonces a veces nos llenamos de ansiedad porque no tenemos el alimento o porque no tenemos el vestido. Pero fíjese, tenemos la vida, y tenemos el cuerpo. Hello. ¡Qué bendición! Entonces, Jesús es el que dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿De qué habéis de comer? Diga conmigo: ¿de qué habéis de comer? ¿De qué habéis de beber? ¿Y de qué habéis de vestir? Ninguna de esas tres cosas se merecen que tú te afanes y que tú te llenes de ansiedad a tal extremo o de manera exagerada que pierda el juicio y que pierda el razonamiento de una fe madura en Dios. Siempre he dicho que cuando esperamos en Dios y aprendemos a confiar en el Señor, lo que hoy nos hace falta te va a sobrar,
Porque Dios es un Dios que sabe proveer, que sabe suplir. Por eso Israel le decía a Jehová Dios, Jehová, tú eres Jehová Dios, Jireh, el Dios que provee, el Dios que nos suple. Amén. Y Dios siempre estará al tanto y al cuidado de aquellos que han aprendido a confiar en el Señor. La psicología clínica define la ansiedad como un trastorno que se caracteriza por una preocupación excesiva. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y no desesperarnos bajo ninguna circunstancia. Yo no sé si tú vas a decir conmigo en esta noche que el Señor reprenda todo espíritu de ansiedad. La ansiedad se roba la paz. La ansiedad se encarga de llevarse la paz de muchos. Cuando tú eres ansioso, no disfrutas de la paz que puede producir la fe en Cristo Jesús y el hecho de saber que Dios en su momento se glorificará en todas las cosas. Pablo dice, por nada, por favor, por nada estéis afanoso. Filipenses 4, versículo 6. Nada se merece tu afán. Nada se merece tu ansiedad. Echa tus ansiedades al Señor. Aprende a descansar. Aprende a despojarte. Como dice el libro de los Hebreos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con ligereza hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es nuestra salvación. Por favor, dile a Dios, si tú estás luchando con la ansiedad, Señor, ayúdame a yo ser menos ansioso, a yo afanarme menos. Por favor, ayúdame, Señor. Porque esta humanidad, mientras más se aleja de Dios, más se pone afanosa, más se llena de ansiedad. Pero cuando tú tienes una coinonía espiritual, cuando tú disfrutas de una paz en Dios, de esa seguridad, de esa confianza, de esa fe en el Señor, déjame decirte que nada te va a preocupar de manera excesiva. Amén. Yo reprendo todo trastorno de ansiedad en el nombre de Jesús. Por nada estaré afanoso, sino que delante del Señor serán conocidas mis peticiones, mis proyectos, mis planes, mis propósitos, mis deseos, mis ansiedades. Los llevaré al Señor en todas mis oraciones y súplica, dice Filipenses 4, versículo 6. ¿Usted sabe por qué nos llenamos de ansiedades? Porque tenemos muy poca fe. No creemos como el Señor quiere que creamos. Que depositemos en Él toda nuestra confianza. Quiero que tú te quedes con esto, por favor. No hará mucho más a vosotros. Mi alma adora a Dios. Si el Señor viste a los lirios, con este esplendor, con esta hermosura, ¿no hará mucho más a vosotros? Hombre de poca fe. Dios se va a glorificar en su momento. En Dios todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿A quién le estará Dios diciendo, eres una mujer de poca fe? Eres un hombre de poca fe. Porque muestra tanto afán, tanta ansiedad. Una ansiedad extrema, exagerada. Te afana de manera excesiva. Aleluya. Que está provocando un trastorno en tu vida. Que el Dios del cielo te bendiga. Y espero que estas palabras te hayan sido de gran bendición.